Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis muy bien. Ya por fin tengo aquí el vídeo de esta ranita, que me encanta. He tardado bastante en tejerla porque es talla 18-24, como veis en el título del vídeo. Entonces es un poco grande y como tengo poco tiempo, pues he tardado bastante y grabando tardo más. Pero bueno, ya la tengo aquí. Es en agujas del número 3, como os digo, para talla 18-24. Y os lo comentaba al final del vídeo, pero bueno, os lo voy a comentar ahora al principio. La trenza es una secuencia que siempre se repite. Este trocito de aquí, siempre vamos repitiendo el mismo trozo, entonces lo mejor es que lo apuntéis, que os hagáis un esquema, os digo en las vueltas en las que se empieza a hacer la secuencia del bodoque, para que sepáis dónde tenéis que empezar cada vez la secuencia, y lo mejor es que lo apuntéis para que no os perdáis. Y también otra cosa que os quería comentar es que los bodoques, como veis, este tipo de bodoque, que es enroscando el hilo alrededor de 2 puntos, pues queda de esta forma, pero que si os gusta más otro tipo de bodoques, que hay varias formas de hacer bodoques, pues podéis ponerlo como más os guste. Así que nada, espero que os guste mucho el vídeo. También deciros que al principio a mí se me olvidó hacer los ojales en el delantero. Entonces, bueno, yo los hice de una forma así un poco desastrosa, pero os voy a poner la vuelta en la hilera en la que se harían los ojales y cómo, ¿vale? Para que vosotras los podáis hacer y no tengáis que andar haciendo trampas como hice yo. Así que nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste muchísimo. Bueno, para empezar, yo voy a usar algodón para agujas del número 3 y agujas del número 3. Vamos a empezar montando los puntos, que yo en este caso voy a montar 30 puntos. Y vamos a empezar con el trasero de la labor. Para empezar a montar los puntos, yo lo que hago es esto. Dejo la hebra, el final de la hebra hacia el lado izquierdo, para la mano izquierda, y la que va al ovillo en la derecha. Entonces enrollo la hebra de la mano izquierda en el índice y el corazón de la mano derecha, ¿veis? Me queda una circunferencia e introduzco la hebra de la mano izquierda por el medio, ¿veis? Y me quedaría así. Y ahora meto la aguja, tiro y ya tengo el primer punto. Entonces ahora con los dos meñiques giro las dos hebras y con la derecha rodeo el índice, introduzco la aguja y paso la hebra de la mano izquierda, 2 puntos. Vuelvo a repetir, rodeo, introduzco, paso. Y así vamos a montar los 30 puntos. Ahora que ya tengo los 30 puntos montados, voy a tejer 6 hileras a punto bobo. Para mí una hilera son 2 vueltas, una vuelta por el derecho de la labor o otra vuelta por el revés. Entonces tendríamos que hacer 6 hileras, que serían 12 vueltas. Yo, para el punto bobo, ahora que hemos montado los puntos, tejo el primer punto solo en esta hilera de montaje y en el resto de vueltas no tejo ya el primer punto. Así que voy a seguir tejiendo hasta tener las 6 hileras. Y cuando ya tenemos las 6 hileras, vamos a empezar con el punto liso y los aumentos. Así que los aumentos los vamos a hacer después de los 2 primeros puntos y antes de los 2 últimos puntos. Entonces, vamos a pasar el primer punto sin tejer del derecho, tejemos el segundo del derecho y esta hebra que tenemos aquí la cogemos con la aguja izquierda y tejemos. En vez de tejer así, vamos a meter la aguja derecha así y tejemos.
Y ya tenemos el primer aumento. Seguimos tejiendo del derecho. Y cuando tenemos estos dos puntos, esta hebra la vamos a levantar, pasamos a la aguja derecha y volvemos a pasar a la izquierda. Y entonces tejemos como si fuese una hebra retorcida. ¿Veis? Y ahora tejemos los dos últimos puntos del derecho. En el revés de la labor, tejemos todos los puntos del revés. El primer punto lo pasamos sin tejer y tejemos del revés el resto de puntos. Todos. Las hebras también. Ahora ya tenemos la primera vuelta de aumentos, porque ahora el punto del liso lo vamos a contar en vueltas. Entonces, vamos a ir aumentando hasta tener en la aguja 86 puntos, que equivaldrían a unos 30 centímetros de ancho. Así que voy a seguir aumentando exactamente igual. Paso el primer punto sin tejer, tejo el segundo punto y la hebra que nos queda en medio la cogemos por detrás y entonces tejemos y seguimos tejiendo todos los puntos del derecho hasta que nos queden dos puntos en la aguja izquierda y volvemos a coger la hebra, pero en vez de por detrás la vamos a coger por delante y tejemos como si fuese una hebra retorcida y ya tenemos la siguiente vuelta de aumentos. Recordar que los aumentos siempre se hacen en el derecho de la labor y se aumenta de esta forma. Aumentamos en el derecho de la labor después de los dos primeros puntos y antes de los dos últimos puntos. En el revés de la labor se teje del revés y así vamos a ir aumentando hasta tener la cantidad de puntos que os acabo de decir, 86 puntos, que serían unos 30 centímetros de ancho. Yo voy a seguir tejiendo hasta tener todos los aumentos. También recordar tejer siempre con la misma tensión del hilo para que os quede igualado el punto liso y bueno, también el punto musgo, y así se vea mucho más bonita la labor, que eso es una de las cosas más importantes al tejer, tener la misma tensión. Así que nada, voy a seguir tejiendo hasta tener los 86 puntos y vuelvo y os enseño el siguiente paso, que es muy sencillo, es seguir tejiendo a punto liso hasta tener 23 centímetros de punto liso. Entonces voy a seguir y cuando termine los aumentos vuelvo. Pues cuando ya tengo los aumentos, que he hecho 28 aumentos, tengo 86 puntos en la aguja, ahora voy a empezar a tejer punto liso hasta tener en total, desde que termine los aumentos hasta antes de empezar el elástico, tengo que tener 23 centímetros. Entonces voy a poner un marcador en la anterior vuelta que acabo de hacer. Voy a ponerlo aquí en el segundo punto. Y a partir del marcador tengo que tejer 23 centímetros. Así que voy a seguir tejiendo a punto liso, derecho por el derecho de la labor, revés por el revés de la labor. El primer punto lo pasamos sin tejer como corresponda, sea del derecho sea del revés, y tejemos hasta tener esos 23 centímetros del marcador hasta el final. Así que voy a seguir tejiendo y os enseño el siguiente paso, que ya sería el elástico y los ojales. Bueno, pues como veis ya casi está terminado el trasero, ya he tejido los 23 centímetros desde que terminamos los aumentos, aquí tengo el marcador, hasta antes de empezar el elástico. Yo he tejido 82 vueltas de punto liso, pero bueno, tenéis que recordar
que siempre debéis ir midiendo la labor, ya que dependiendo de la tensión que tengáis el hilo, puede ser que necesitéis más vueltas o menos vueltas. Así que yo os doy una estimación, las que yo he hecho, pero lo mejor es que lo vayáis midiendo. Entonces, después de las 82 vueltas de punto liso, voy a empezar a hacer el elástico. En esta ocasión solo voy a hacer 10 vueltas de elástico. Entonces, ahora, al tener 10 vueltas de elástico, haré los ojales en la vuelta 5. Y si hacéis 14 vueltas de elástico, se haría en la vuelta 7. Entonces, voy a empezar con el elástico. Y voy a empezar 2 puntos derecho, 2 puntos revés, 2 puntos derecho, 2 puntos revés. Así hasta el final, que acabaré con 2 puntos derechos. Voy a seguir exactamente igual que he hecho hasta ahora. El primer punto lo paso sin tejer del derecho. Ya tengo los 2 primeros puntos del derecho y ahora 2 revés. 2 derecho, 2 revés. Y así voy a ir tejiendo hasta el final de la vuelta. En el revés de la labor voy a tejer los puntos como se corresponde. Y voy a empezar, si hemos empezado con 2 puntos derecho, voy a empezar con 2 puntos revés y el primer punto lo voy a pasar sin tejer del revés, que os voy a enseñar ahora, por si no sabéis cómo es, os lo voy a enseñar. Y como veis, una cosa que os quería comentar, ya casi he terminado el ovillo, entonces para esta talla aproximadamente necesitaréis 2 ovillos y medio, ya que yo, como visteis al principio, le he puesto, aparte de los tirantes, volantes. Entonces necesitaríais unos 2 ovillos y medio para esta talla, que es 18-24. Es un ovillo de 50 gramos de algodón. Entonces voy a seguir y os voy a enseñar cómo tejo al revés de la labor y luego nada, voy a seguir hasta tener las 5 vueltas y os enseñaré cómo hago los ojales. Y ahora que ya he terminado la vuelta por el derecho de la labor, vamos a tejer por el revés. Que como os digo, se tejen los puntos si por la parte delantera hemos tejido 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés. Si empezamos con derecho, ahora en el revés empezamos con revés. Entonces, como los 2 últimos puntos han sido del derecho, ahora para empezar empezaríamos del revés. Así que voy a pasar el primer punto del revés sin tejer, ¿veis? Lo paso y tejo el siguiente del revés. 2 puntos revés. Y ahora 2 derecho. 2 revés. 2 derecho. 2 revés. 2 derecho. Y así voy a seguir hasta el final de la vuelta. Volveré a hacer otra vuelta por el derecho de la labor y otra por el revés. Y cuando empecemos la quinta vuelta, que ya sería otra vez en el derecho de la labor, vamos a hacer los ojales. Así que voy a seguir y cuando vaya a empezar la quinta vuelta, vuelvo y os enseño cómo se hacen los ojales. Ya vamos a empezar con la quinta vuelta, así que os voy a enseñar cómo hago los ojales. Entonces, lo que voy a hacer es tejer como se presentan 20 puntos. Así que el primero sin tejer, tejo el segundo del derecho y empiezo 2 revés, 2 derecho. Bueno, pues ya tengo los 20 puntos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es dejar esta hebra de haber tejido los 2 últimos puntos del revés, la dejo por encima y tejo los 2 puntos siguientes, que son del derecho. Ya tendríamos el primer ojal. Así que ahora vamos a tejer 42 puntos como se presentan. Tendríamos 2 revés, pues serían 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, hasta haber tejido 42 puntos.
Cuando ya hemos tejido los 42 puntos, ahora nos tocarían 2 puntos del derecho que vamos a tejer juntos. Echamos una hebra y como vamos a tejer ahora 2 puntos del revés, si dejamos la hebra por encima y seguimos tejiendo no nos va a quedar el ojal, así que echamos la hebra por encima, damos una vuelta a la aguja con el hilo y tejemos del revés. Y seguimos tejiendo los puntos como se presentan. Así que yo voy a seguir tejiendo hasta tener las 5 vueltas que me quedan. Y cuando ya tengo en total las 10 vueltas de elástico, en el derecho de la labor voy a cerrar todos los puntos como se van presentando. Así que os voy a enseñar cómo se cerrarían los puntos. Bueno, ya he acabado el primer ovillo, ahora ya estoy con el segundo, porque para estas 2 últimas vueltas y cerrar ya no alcanzaba. Así que he cambiado, he puesto uno nuevo y ahora voy a cerrar todos los puntos. Entonces, para cerrar los puntos hay que cerrarlos según se presentan. El primero lo pasamos sin tejer y tejemos el segundo del derecho. Pasamos el anterior por encima. Ahora vamos a tejer un punto del revés. Bajamos la hebra y pasamos el anterior por encima. Otro punto del revés, lo tejemos, bajamos la hebra y pasamos el anterior por encima. Ahora un punto derecho y pasamos el anterior por encima. Otro punto del derecho y pasamos el anterior por encima. Punto revés, bajamos la hebra y pasamos el anterior por encima. Otro punto del revés, bajamos hebra, pasamos el anterior por encima. Y así vamos a ir cerrando los 86 puntos que tenemos en la labor. Y cuando termine, corto la hebra, la dejo un poco larga para poder coser. Y cuando termine de cerrar los puntos, cortar la hebra, etc., voy a empezar con el delantero.